Aleluya, aleluya. ¿Cómo están? Buenos días. Saben, hay muchas cosas que quiero compartir, y hay cosas que suceden, cosas que no vemos aquí en los servicios. A veces ha- hacemos cosas en todos los días que a veces no notamos, ¿no? Y el trabajo que se está haciendo no se nota. Esta mañana teníamos problemas con nuestros electrónicos y tenemos problemas con ellos, ¿no? Y le dije a mi hijo, ¿saben? ¿Sabes? Creo que voy a agarrar mi Biblia y leer mis propios versículos. Solamente a veces nos damos cuenta, ¿no? De cómo estamos bendecidos. Gracias a Dios tengo un equipo aquí que tiene la habilidad de arreglar todo lo que se puede. Porque hay tiempos donde no era posible. Entonces empezamos con primero un problema con el proyector. Y nuestro hermano Fred nos ayudaba poniendo las escrituras. Decía, y Dios nos bendice para venir aquí. Ahora estamos bendecidos de tener aquí los padres de Susana, tenerlos aquí en la iglesia. Y queremos que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Voy a ir directo a la palabra. Esta es la semana 71. Amén. Aleluya. Santiago 1, creo que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a toda clase de pruebas. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces, cuando ustedes tienen pruebas, ustedes fortalecen, pero hay este concepto como creyentes, a veces creemos que no tenemos problemas y creemos que por siendo cristianos tenemos todo sencillo, pero no, es todo lo contrario, porque dice la palabra, cuando encuentras las pruebas, te tienes que mantener feliz y firme y por cual nos mantenemos felices es porque a veces no somos satisfechos y a veces los creyentes no creen correctamente y cuando viene una cuestión a veces sienten que se afectan, pero cuando estás en la palabra de Dios estás creyendo. Entonces puedo creer la palabra cuando tengo dinero, cuando tengo alegría, cuando todo va bien, cuando tengo gente que llega y me da una palmadita en la espalda, pero cuando la vida tiene problemas, empiezas a cuestionar el poder de Dios en tu vida, empiezas a cuestionar la guía del Señor en tu vida. Cuando tú gastas tu último dólar y tu hijo lo desperdicia o quebra una ventana y empiezas a cuestionar a Dios, no levante la mano, pero ¿cuántas personas han dicho, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí, Señor? Tú estás viviendo una vida inefectiva. Como creyente, nuestra vida efectiva es que tu vida brille cuando tú vas buscando a tu Padre que está en el Señor. Entonces tenemos que mantener nuestro sabor como la sal. Cuando tú no impactas a alguien en una forma positiva, significa que tú no eres afectivo en el reino de Dios. Voy a decir esto otra vez. Si tú no estás impactando a alguien en una forma positiva, si las personas te ven y hay un no los inspiras, tú no eres más efectivo, porque Jesús dijo esto, le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y compartan y esperen por el Espíritu Santo, y cuando venga ustedes van a tener el poder del Espíritu Santo y ustedes van a ser efectivos y van a ser testigos míos. Dijo, efectivos y van a ser testigos. ¿Cuántas veces no han hecho ustedes cosas inefectivas? Van a ser efectivos, testigos efectivos cuando las pruebas y los vengan a tu vida y la vida se ponga más fuerte, más dura, cuando nos quedamos sin dinero, cuando todo en tu vida hay una adversidad, ahí tú te mantienes firme o no, o eres inefectivo y te calificas como inefectivo diciendo, bueno, el Señor lo va a hacer, bueno, la, el Señor va a hacer las cosas tú quieras o no. Entonces no te digas eso nomás como para querer cubrir que no eres efectivo. Entonces, tienes que vivir una vida llena de un propósito. ¿Cuánto propósito tienes tú en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tu propósito en la vida no es para ir a trabajar mañana.
Tu propósito en la vida no es estar batallando para toda la vida. ¿Cuál es cuál es el propósito de tu vida? Dice que cuando muramos, en 5 años, tu memoria que tú fuiste vivo será borrada después de 5 años. Eso significa que si tú viviste 80 años, en 5 años, la persona de 80 años, su vida o su memoria va a ser borrada. Entonces hay personas que han estado vivas que sus memorias nunca van a ser borradas, como Martin Luther King. No importa cuán grande seas, pero han escuchado ese nombre. Personas que voltean el mundo, sus memorias nunca van a ser borradas. El apóstol Pablo, su memoria nunca va a ser borrada. Juan el Bautista, nunca va a ser movida. La mujer que lloró y lavó sus pies a Cristo, esa memoria nunca va a ser borrada porque hicieron algo significante en su vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser significantes? ¿Qué estamos haciendo para mostrarles al mundo que hay una luz en nosotros más grande que nosotros? Más de nosotros, nuestra vida es solamente egoísta y queremos hacer lo que queremos, pero esos cristianos efectivos están llenos de un propósito y luz, sin importar. Pero hay muchos cristianos, el mismo cristiano que tiene un espíritu de conflicto, su vida se hace cada vez menos, sin propósito. Muchos de nosotros tenemos un espíritu de conflicto. En nuestra vida es vacía y sin fe. Yo he conocido a creyentes que tienen ese espíritu de conflicto, pero muchas personas no quieren admitirlo porque sería una debilidad en la fe, porque eso quiere decir que no creemos, porque eso es lo más lejos de la verdad. Pero queremos que la gente creamos que somos mejor de lo que decimos que somos. Escuchen, eso es lo que es el espíritu de conflicto. Cuando tu cabeza y tu corazón tienen un conflicto con la palabra del Señor. Cuando yo creo que Dios sana, pero mi cuerpo es sano, está enfermo, tengo un conflicto. Cuando tú crees que Dios quiere prosperarte, pero tú eres pobre, tienes un conflicto. Cuando tú crees que la palabra de Dios no es para el hombre estar solo, pero tienes 70 años y no has tenido a nadie, entonces tienes un conflicto. Entonces, muéstrenme, díganme algo. Cuando tú crees que dicen, tú debes ser la cabeza y no la cola, pero ha sido la cola toda tu vida, hay un conflicto y cuando tienes un conflicto no puedes dar el 100% que te ha hecho tener un conflicto contigo mismo. Pero lo que vemos, la iglesia llena de conflictos y nos sentimos insatisfechos y nos venimos a la iglesia y no cuestionamos nuestros conflictos, preguntándote por qué no eres un cristiano feliz, por qué estás insatisfecho, preguntándote por qué no vas adelante, porque ves a los demás, viven personas viviendo en las mismas preguntas que tú. Dios no tiene distinción de personas, pero evitamos la verdad para que las personas nos vean que estamos bien, en vez de que nos hablemos la verdad nosotros mismos. Entonces, y te dices, yo no tengo conflicto, yo no tengo un problema, pero tienes que creer en Dios. Pero si crees que vas a buscar un trabajo, pero realmente no crees en el Señor, y cuando pasa eso, tienes un conflicto. Yo tuve 4 años de conflicto, tuve un espíritu de conflicto, pero nunca lo dije en mi boca que tenía un espíritu de conflicto. 4 años le dije a mi hermano Santiago, hey, Dios me habla mucho, pero yo creo que Dios, decirnos que el presidente de Trump va a ser presidente. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Él perdió y vino a mí y me preguntó, ¿sabes qué, hermano? Yo no tengo un espíritu de conflicto. La Biblia dice que va a haber tribulación en el hombre. ¿Saben? Estoy mintiendo a mí mismo. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer bien. Y tomó otros 4 años, 80 años, pero tú lo vas a hacer. Te estoy dando un ejemplo de cómo vivir, no con un espíritu de conflicto. Entonces, la razón por la que tenemos un espíritu de conflicto es porque no creemos la palabra. Queremos circunstancias más de lo que creemos en la palabra. Queremos las palabras de otras personas
más de lo que creemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios muchas de las veces tarda mucho en manifestarse. Tardó 200 años para la palabra de Dios manifestar y traer liberación a la nación hebrea y a los israelitas cuando estaban en Egipto. Y una generación, hasta después de otra generación, decían, hey, el Señor va a levantar un libertador. Y leía. Y decía, todos otros predicadores decían, Dios va a reinstalarlo como presidente. Pero nunca escuché después de eso. Decían, bueno, creo que nadie tiene nada más que decir. Pero mi testimonio fue, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Nunca me dije, no, esa cosa va a hacerlo, el Dios lo va a hacer. Pero aquí tenemos 4 años después, dijo, Dios, yo lo voy a hacer. Pero durante esos 4 años tuve un conflicto en mi cabeza. Porque mi oído estaba escuchando las noticias y mis ojos estaban viendo muchas cosas y había un conflicto. Y cada día o cada vez que escuchaba un testimonio, una historia, me recordaba y decía, hey, hay que ser Dios que se muestre verdad. Entonces yo ya no tenía más conflicto y asegurar que Dios iba a hacer algo y que las personas que odian o dividen no van a tener poder. Entonces cuando tenemos un espíritu de conflicto, es como si viviéramos en dos mundos. Tú vives en el mundo de fe y confianza y asegurada. Y vives en un mundo de conflicto, de duda, donde dudas todo lo que el Señor te dice y no crees. No levantes tu mano, pero ¿cuántas personas de aquí están dudando que cada cosa que Dios te dice porque tienes un espíritu de conflicto? Digo, porque yo he orado por eso y aquello y no pasa y las personas mueren. Eso es porque tienes un espíritu de conflicto. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que Dios te habló? Muchas personas ni siquiera te saben decir eso, pero lo van a atribuir a Dios porque eso es lo que ellos quieren. Vamos a Marcos capítulo 9 para hacer dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces yo creo, pero tengo a la vez un conflicto para creer. Cuando tienes un conflicto para creer es porque tienes un conflicto, algo que pasó. Yo una vez que la primera vez que vine a la iglesia, miré a personas que estaban adorando como antes nunca había visto. Y mi conflicto fue resuelto. Porque dije, si hay un Dios, estas personas tienen a Dios. Entonces me resolvió un problema de identidad que tenía. Ya no tenía que seguir buscando. Entonces muchos de nosotros tenemos un conflicto que se está repitiendo cada vez. El mismo problema lo estás pensando en tu cabeza. Entonces si el Señor te va a mostrar, nomás te va a mostrar una vez. Dije, si el Señor es real, quita esta adicción que tengo de mí, porque no puedo quitarla por mí mismo. Y Él me liberó en ese momento y movió todo conflicto que he tenido hasta desde ese día a este día sobre la realidad de Dios. Ahora el conflicto es, Dios puede hacer esto. Y cuando me di cuenta de que Dios puede hacerlo, resolví el conflicto. Ya no viví en un espíritu de conflicto, viví en un espíritu de batalla, donde tenía que pelear para mantener mi confianza en el Señor. Porque las circunstancias vienen y quieren apagarte, pero no hay conflicto que no te daría victoria. Entonces Dios te va a dar victoria y cuando tú vienes a ese lugar siempre vas a resolver los problemas y no va a haber un problema en tu fe. Vamos a leer Marcos 9:23. Dice, Jesús le dije, como que si puedo, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdenme a creer más. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Dios, yo creo, pero no creo en ti. No confío en ti. Dice, yo creo, yo sé que tú lo vas a hacer, pero no confío porque cada vez que me volteo, las circunstancias no cambian. ¿Cuántas personas de nosotros creen en Dios, pero no confían en Él? Déjenme les digo de esta forma, ¿cuántas personas creen en Dios, pero no confían en Él? ¿Cuántas personas creen que puede hacer muchas cosas, pero realmente no confían en él? ¿Saben? El dólar es el que tiene más denominaciones que va a la iglesia. El billete de $1. ¿Saben cómo va al de los $100? Al bar, a los bares,
Pero los de $1, ¿va a dónde? A la iglesia. ¿Por qué no confías en la iglesia? No confías en Dios. Ahí lo voy a dejar, no voy a seguir más con eso. No quiero que nadie crea que estoy hablando del dinero. Entonces no puedes ser fuerte en el Señor y tener un conflicto al mismo tiempo, porque tienes una doble mentalidad y estás recibiendo nada del Señor y te va a guiar a un espíritu de conflicto y tener una fe esporádica. ¿Sabes qué es tenerla esporádica? Cuando solamente crees en ciertos días. Yo creo en el domingo porque voy al servicio o porque voy a orar y porque escucho una palabra donde me levantó, pero el lunes ya no creo en él porque se me quedó el carro sin gasolina, se me quedó el carro, me quedé dormido, no hice las cosas y ahora tengo que hacer las cosas y ahora ya no tengo la misma fe que tenía el domingo porque el lunes ya no pude vivir en fe. Entonces ni siquiera eso poquito puedo hacer porque tienes un espíritu de conflicto. Te está destruyendo la confianza de los creyentes en Dios. Él sigue siendo Dios, tú quieras o no. Cualquier cosa, situación, un, un cristiano efectivo no se va a mover. Lo voy a decir de nuevo. Un creyente efectivo nunca va a tener dudas. Mi esposa me dijo que hemos tenido 40 años juntos este año y nunca me ha visto dudar. Y si lo ha dicho, tiene la oportunidad de ahorita mismo levantarse y decirlo, pero no puede, porque nunca he dudado del Señor. No porque yo soy especial, soy efectivo, sino porque tengo algo aquí que nunca ha dudado porque soy efectivo. La última cosa que quiero hacer es llorar a ella. ¿Sabe? Ella no puede arreglar mis problemas. Yo hablo al Señor para que arregle los problemas. Yo soy llamado a ser el ejemplo. Muchos de nosotros ahí tienen que ver a su esposa como el ejemplo. No, tú eres la cabeza. La palabra es, de la Biblia dice que tú eres la cabeza. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una fe esporádica, tú constantemente estás buscando una señal para que te llene. ¿Cuántos de nosotros dices, Señor, si tú eres esto, si tú eres, tú vas a hacerlo? Si estás buscando las señales, dices, si voy a ir a la batalla, voy a poner esto en el piso y voy a hacer, dice la palabra que voy a poner un manto en el piso y si llueve y no se moja, tú eres el Señor, pero si se moja no eres el Señor. Y luego dice, no, voy a hacer que el Señor haga lo opuesto. Entonces, que si llueve, que se moje la tela, pero no alrededor. Entonces, cuando tú estás buscando al Señor por señales, que creen, el diablo también puede crear señales. La Biblia dice que hay generaciones malvadas buscando por señales. Vamos a Hebreos capítulo 12. Dice, por eso nosotros tenemos a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Dejemos a un lado lo que nos estorba y no vas a negar. Luego, y el pecado no ha enredado y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Pero necesitamos buscar a Dios siempre y creer que el Señor puede, que Él es capaz de hacer todo lo que pedimos. Dios es posible que pueda hacer todo. Yo doy gracias a Dios de que nuestra fe que tenemos el día de hoy no está relacionada o no está en lo que pensamos. Porque ¿cuántos de nosotros vamos a ser capaces de ir a la cueva de los leones? ¿Cuántos de nosotros vamos a permitirnos nosotros mismos ser crucificados? ¿Cuántos de nosotros vamos a permitirnos que nuestra piel sea quitada de nuestros huesos porque creemos en el Señor? Entonces la Biblia nos dice que que estaban quemando a los cristianos con antorchas y lo hicieron porque creían en el Señor. Y si te dicen algo ahorita en estos momentos, buscan a un cristiano y dicen, no, yo no soy cristiano, busca a otra persona. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes un conflicto no quieres ser ese mártir. Me doy gracias que la fe no está ligada a los principios de la fe de los cristianos de ahora, pero las personas de ahora tienen conflicto y tienen dudas de que Dios es real, pero no importa lo que pase, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe que tenemos puede que no la veas los resultados inmediatamente, pero la fe que tenemos lleva abajo cualquier comunismo, lleva cualquier cosa, crean o no se crean, pero hay creyentes que creen y la fe que tenemos el día de hoy es parte del revival o del reavivamiento que el mundo nunca va a ver. Tenemos personas en el gobierno que
que oran por un reavivamiento como el que nunca hemos tenido antes. Muchas personas creen que no va a creer, pero hay personas atrás de escena orando para que el Señor se manifieste. Gracias a Dios que no depende de nuestra fe. ¿Cómo te puedes atrever a tener dudas del Señor si tienes poquita hambre? Tú puedes pagar una o dos comidas, pero hay personas que hasta se pierden 20 con tal de estar con el Señor. Pero un creyente efectivo, ¿sabes por qué muchas de las veces no puedes estar enfocado? Y hay personas, algo que me irrita es que las personas pierdan el enfoque. Mi nieto, Dios lo bendiga, pero le digo, hey, ve a tu casa, a tu cuarto, límpialo. Y le di 2 cosas por hacer. Si él entra y ve algo, 20 minutos después, digo, ¿qué está haciendo? Y él está ahí en su cuarto, está haciendo lo opuesto de lo que le dije. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y ahora ya sabe y me dice, oh, perdí el enfoque. Pero a pesar de que él conoce que lo perdió, ¿qué está haciendo? Lo sigue perdiendo, sigue haciendo lo opuesto. ¿Por qué? Porque no es efectivo en su control propio. Entonces nosotros no somos efectivos. Por eso perdemos el enfoque de quién es Dios. Pues por eso que perdimos el enfoque de quiénes somos nosotros mismos y olvidamos quiénes somos. ¿Tú crees que sigues haciendo o pensando lo que dijo tu mamá que tú eres? ¿Tú crees lo que tu nieto, tu abuela, quien te dijo que eres? Yo recuerdo que en el 62 fui al otro, a San Francisco y estábamos y mi mamá me dijo, hey, en Alcatraz va a ser tu casa. Y yo lo creí. Y yo creía que esa iba a ser mi futura vida por cómo era. Pero ahora no lo creo porque yo sé que ya no soy esa persona que era antes. Yo efectivamente creo en la palabra del Señor. Tú tienes que cambiar quién crees tú quién eres. Porque Dios te dice quién eres y tú tienes que creer y ser efectivo cada día para que se manifieste en ti. Vamos a Hebreos 12. Quiero enfatizar en la palabra fortaleza, porque tenemos que hacer lo opuesto, de no ser fuerte. Entonces, si muchas personas piensan que si tú eres débil, eres un perdedor. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, alguien va a tener ventaja de ti. Entonces, pero vamos a leer. Ahorita les voy a decir algo. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Escuchen esto. Nosotros que estamos alrededor de personas, testigos que tienen testimonio de la verdad. Dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Tenemos que hacer a un lado el miedo, la amargura, el miedo, la falta de valor. Pongan eso todo a un lado porque eso te está deteniendo de correr esta carrera efectivamente. Tú no puedes correr una carrera efectiva si tienes mucho peso. Muchas de las veces es como estas sombras que corren con mucho peso y batallan al subir, ¿no? Y por muchas veces empiezas a correr. Cuando tú corres con peso, es pesado. Pero si correras sin ese peso, fueras más ligero. Porque cargas cosas que no tienes que cargar. Entonces a mí no me gusta tener ese cargo extra. Sabiendo que en el Señor puedo tener esa libertad y caminar sin peso. Y ser efectivo. Y ahora soy la persona que me puedo ver en el espejo y decir, ese soy. O sea, cualquier reflejo que puedan ver no necesariamente tiene que ser en el espejo. ¿Saben? Ahora puedo decir, si voy a estar en el vidrio, en mi carro, yo me tengo que ver en mi espejo para ver cómo me veo. Tengo que estar viéndome. Y veo y me gusta lo que veo. No me gustaba lo que antes miraba quién era. No importa cuánto tratara que me gustara. El alcohol no me hacía buen. Las drogas no me gustaba. Las mujeres no hacían que me gustaba. Porque yo mismo no me gustaba. Porque yo mismo no me amaba. Pero cuando vine a Dios, supe cómo amarme. ¿Estoy hablándole a alguien en estos momentos?
Tú tienes que aprender tú quién eres antes de que puedas disfrutar lo que Dios tiene para ti. Estás cargando muchas cosas que te están retrasando de acabar esta carrera. No entiendo, cristianos no pueden disfrutar esta carrera porque la vida es difícil, tiene problemas, pero dice, Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu guía, yo voy a ser tu ayuda, yo voy a ser tu esperanza, dice el Señor. Tengo esperanza hoy de la que no tenía ayer. Todo lo que tengo que hacer es apretarme el cinturón y seguir adelante, y mañana va a ser mejor que ahora. Pero no, preferimos estar cargando la carga de todo el dolor, diciendo que nadie me quiere, nadie me ama, nadie le importa, solamente estoy destinado a hacer lo bueno. Y digo, Dios mío, hay mucho peso en esas palabras que te llevan hacia abajo. Hay una canción que me gusta y no sabía cuánto, una canción de blues que decían, no sé, nadie más me ama como mi mamá, y ella podría estar mintiéndome a mí mismo. Entonces, cuando tu mamá miente en el amarte, ¿qué fe tienes si tu mamá no te ama? Entonces no saben cuánto peso esas palabras tienen. ¿Por qué tú qué crees? Y las personas hacen eso porque te tienes que despertar antes de salir de la cama. ¿Por qué? Porque no crees que puedes hacerlo. Ahora no me gusta tener ese tipo de vida. Me gusta la vida real. Me gusta la vida en la cual Jesús quiere que sea completa y cruda. Y actuar en la ruta correcta, siguiendo adelante. Y ver que cada golpe que recibió Cristo salió adelante. Entonces deja de verte mismo tu dolor. Deja viendo tu pena. Estar viejo lo que te pasó. Y dices, me tocó ver a mi hermana en el hospital y ella es una mujer muy fuerte. Dije, Dios mío, le dieron unos días por vivir hace muchos años. Al menos un año atrás. Pero, ¿saben? Ella no va a ningún lado. Se ve terrible. ¿Sabes? Le dije, hey, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes que Dios está así contigo? Y dice, sí, tengo paz. Y tengo ese argumento con el cuerpo de Cristo. Pero ella es una mujer muy fuerte que pelea. Y estaba sentado ahí con ella y viéndola y le dijo, tú no vas a morir, ¿sabes? Me tengo que salir de aquí. Porque solamente estaba pensando en todas las buenas memorias que tenía, porque era mi pequeña princesa, era mi todo, cuando éramos pequeños. Y cuando salí de ahí y estaba en el carro, y durante toda la noche estaba viendo hacia atrás, cuando éramos jóvenes, en el 66, 67, 68, en el 69. Y me encontré a mí mismo viéndome estar con un peso, porque estaba viendo el proceso natural de la vida enfrente de mí, resbalándose entre los verbos, pero yo quería ver atrás, donde, aunque ella realmente ya me dijo que ella está preparada, y yo estaba dándome cuenta que yo no estaba preparado de que ella se fuera, y dije, hey, tienes que parar de estar viendo hacia atrás porque eso no te ayuda. Tienes que parar de estar viendo el pasado. Tienes que dejar de estar viendo hacia atrás cuando tenías a mamá y a papá y cuando la Navidad era hermosa. Eso es tu pasado, pero ya pasó. No puedes estar agarrado a eso. Entonces, yo me acuerdo que anteriormente estaban todos los primos, hermanos y todos abriendo regalos. Teníamos tamales. Teníamos un excelente tiempo, pero tuvieron que morir. Y yo estaba atorado. Y la familia estaba atorada. Y ya no era tan divertido como antes. ¿Cuántas personas entienden lo que digo? Y, y ahora solamente peleas con todos.
Pero ¿por qué? Ellos no son mamá y papá. Porque estás viviendo solamente en el pasado y estás sintiendo una pena en el pasado, no, y no estás viendo tu futuro, tu presente, no estás viviendo tu presente. Entonces dice la palabra, no estés viendo el pasado. Deja de ver todo lo que te distrae. Entonces, si estás distraído en las memorias de una persona que ya no está aquí, no vas a estar feliz, porque solamente vas a estar viendo el pasado de las cosas que hiciste con ellos en el parque. Pero eso ya pasó. Y yo miraba a mi hermana, pero miraba a las personas que a mí me gustaban más mejor. Entonces me di cuenta que las mujeres le encanta cuidar a los hermanos. Entonces, todas las cosas que te alejan de Cristo, que es el líder de nuestra fe. Entonces, Jesús es el líder de tu fe, no es tu pastor. Déjenme les digo algo así, no es tu pastor, no soy yo. Es Jesús, no es el papa, no es el púlpito, es Jesús. No es tu hermano, tu hermana, es Jesús. Yo voy a fallarte. Cualquier persona de aquí te va a fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Escucha esto, Él es la fuente de la fe, dándonos esta creencia para ayudarnos a crecer en creencias, en madurez, y vas a poder ser diferente y vas a poder ver adelante porque Él te está viendo. Entonces, si Él te está viendo, ¿para qué estás viendo otras cosas? Ve al Señor. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres o piensas? Si estás viendo el pasado, no vas a ser efectivo porque estás viendo donde no debes de ver. Yo creo que Jesús nos lleva a poder ser fuertes cuando creemos en Él, y tenemos que aprender cómo rechazar las emociones que hacen lo contrario y solamente nos ayudan a ser débiles. Les digo esto a los cristianos mucho. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. Si tú crees que tú eres débil, nunca vas a hacer lo que el Señor tiene para ti, porque Él asigna a cosas a personas débiles. La Biblia dice, llama a los débiles, pero no te llamó a que continuaras débil. Te llamó para ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando tú aceptas eso, tú vas a ser fuerte. Pero si no lo crees, te vas a quedar débil. Vamos a Efesios capítulo 6. Entonces, no estamos aceptando como la debilidad para que te estés de- derrotado. Pero muchas personas te tienen que entender que necesitas a Dios para salir adelante. Si tú crees que tú eres débil después de que aceptaste a Cristo, nunca vas a tratar de ser fuerte en el Señor, porque no puedes pasar de lo que tú crees que eres. Yo tengo este concepto con muchas personas y quieren que yo acepte el concepto de ese. Yo les digo, no, no soy fuerte, pero yo no soy fuerte en mí mismo, soy fuerte en el Señor y me mantiene fuerte. Piensa en esto. ¿Cuán lejos tú crees que tus hijos van a crecer si tú todos los días les estás diciendo cuán débil son? Nosotros les decimos que no hay nada imposible para ellos. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. El enemigo viene muy astutamente y no tiene una duda en tu cabeza. Porque el, el cuerpo de Cristo a veces es muy débil. ¿Por qué? Cedemos a la tentación y cedemos a las cosas que el gobierno nos da o nos dice que va contraria a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ya no tengamos esa autoridad. Veamos el poder de las criaturas o de las personas que se tienen ahorita. Vean, um, en Tyler, Texas, Adam dijo que iba a ir a la cárcel si seguía predicando. Y siguió predicando. Y también Tila Osborne, alguien de esa área, que lo arrestaron.
cuando lo arrestaron por estar sanando sin licencia, por sanar a alguien sin licencia. ¿Cuándo estaríamos en estos lugares si nos sometemos a eso? Vean los predicadores de ahora. Ellos no tienen eso. No tienen esa tenacidad. No tienen esa misma fuerza, fortaleza, porque ven a su misterio como un trabajo y no como un llamado. Y el cuerpo de Cristo está siguiendo eso, un trabajo, en vez de una responsabilidad y no un deseo. Tengo una responsabilidad con mi religión, pero no tengo un llamado a mi fe. Vamos a Efesios a capítulo 6:10. Vamos a leer. En conclusión, ¿eso qué significa? Dice, y ahora, no dice que seamos débiles, nos dice que seamos fuertes. Entonces, cuando tú ves a alguien que está débil, ¿qué crees que falte? ¿Tú has visto a alguien estar en esa debilidad en la fe? Que, que se la pasa llorando, que se está débil, que no siente, que no ve la salida. Míralo y dile, sé fuerte. ¿Quieres realmente despertarte? Deja de estarte quejando. Sé fuerte en el Señor y en todo su poder. Se trata de ti, se trata de Él. Tú representas a Él. Y la forma que tú representas a Él, la verdad no me dan ganas de yo quererlo. Entonces, inspira a otros en la unión que tú tienes en Cristo. Tú eres fuerte cuando tú tienes la unión en el Señor. Cuando tú tienes esa relación en el Señor. Tú no puedes decir que eso lo tienes ahora y lo tienes 6 meses. No, te tienes que renovar su amor cada día. Tienes que tener una relación fresca todos los días. Cada día. En Salmos 23:26. Perdón, 32:8. Dice, Señor, ojos están puestos en ti, yo dar instrucciones, te daré consejos, enseñar el camino que debes seguir. Él te va a dar la fuerza. Entonces, yo voy a estar fuerte cuando estoy en Cristo Jesús. No creas que cuando tú te haces grande o viejo, eres más débil. No, esa es una excusa para evitar tener una responsabilidad y solamente estar en tus propios pensamientos o en las decisiones que estás teniendo. Y muchas de las veces no quieres cambiar y no tienes esas ganas de cambiar. Y solamente dices, es más fácil, hey, soy débil. Entonces es más fácil decir soy débil. Y aunque cada creyente te dice yo soy débil, realmente lo que quiere es yo realmente no quiero comprometerme a ser responsable. Yo no quiero creer en Dios. Es una excusa. Porque el Señor te dice sé fuerte en el Señor y en el poder de su mente. Entonces, estoy tratando de decidir cómo decirlo. La razón que nosotros somos fuertes es porque el Señor nos ha trazado un camino. Él ya tiene un plan partido para mañana. Nosotros tenemos que creer que Él nos está dirigiendo el camino y tenemos que aceptarlo y caminar en Él. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer. Dice, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Tú puedes ir en la dirección que vas yendo, pero es la dirección que el Señor quiere que tú lleves en vez de estar luchando y cojándote. ¿Por qué no vas con el ritmo y decir, Dios, voy a ver qué está sucediendo aquí? Voy a ver qué estás haciendo. ¿Sabes? 2 años atrás, el gobierno vino y calaron a toda la comunidad
cristiana y fallamos. ¿Y saben por qué fallamos? Porque no nos mantuvimos firmes en lo que creíamos. La Biblia dice, hay algo que dijo en Nabucodonosor, que es que personas que no se inclinaran ante esa estatua deberían de ser matados. Y la escritura dice que Daniel, sabiendo la palabra, fue y oró como lo hacía antes. Él sabía el decreto del rey, pero él oró como lo hacía antes al Señor Jesús, a Dios. Él se mantuvo firme a como lo hizo antes. Entonces, nuestro gobierno vino y nos dijo, tú no puedes tener la iglesia porque tenemos COVID. Entonces los predicadores no hicieron lo que hacían antes y lo que hicieron era vivir en miedo y, y empezaron a seguir al gobierno a pesar de que no tienen ellos autoridad sobre la iglesia y le dijeron a sus miembros, hey, que se quedaran en su casa y que pusieron miedo en su mente. ¿Qué tipo de predicador eres si le dices a ellos que no tienes fe y piensas que vas a morir? No, yo vine a la iglesia como vine antes, aún en COVID. ¿Por qué? Es lo que hago. Y saben, lo que hice me preparó para el COVID. ¿Saben? Ustedes no me están escuchando. Todo el tiempo que me estuve orando en el closet, todo el tiempo que estuve con el Padre, todo el tiempo que leí la palabra, me preparó para estar frente del enemigo durante COVID. Porque es lo que yo hice antes. ¿Qué estás haciendo antes de la prueba? ¿Qué estás haciendo antes de que venga la tentación? ¿Qué estás haciendo antes de que el enemigo te ataque? Eso es lo que determina qué es lo que vas a hacer cuando vengas y lo enfrentes. Todo lo que haces es tener personas enfermos y personas que no aguantan una prueba. Son débiles. Perdí miembros en la iglesia porque decía que estaba matando gente. Hay personas que estaban hablando de mí. Decía, yo nunca voy a regresar a la iglesia. Pero, ¿saben? Esas iglesias ya nunca las volvieron a abrir. ¿Saben? Yo ya no quiero ir a la cárcel. En toda mi vida yo ya no quiero regresar a la cárcel. Pero prefiero ir a la cárcel que a que alguien me diga si puedo o no puedo predicar. Y nunca le dije a nadie que no viniera. Dije, aquí está la iglesia abierta. Yo voy a estar predicando aquí, aunque la iglesia esté vacía. Y cuando vengas aquí, y te voy a seguir diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿Qué estabas haciendo tú antes? Porque cuando vino el enemigo tocando tu puerta, tú corriste. ¿Saben lo que digo? Porque el enemigo vino y vino corriendo porque no te manteniste firme en el púlpito, porque no creías en su palabra. Entonces, algo cambió su vida. ¿Saben? Ya no son más efectivos. Y son esos mismos predicadores que no son efectivos porque no puedes ser efectivo. Porque no puedes guiar a un cuerpo de Cristo porque tú eres débil. Y tú mismo los alejaste. Y les dijiste, hey, está bien. Porque tú les dijiste que estaba bien no creer. Pero, ¿saben? No está bien decirle a las personas que no vengan. Porque ¿cómo puedes alcanzar a alguien si no tienes esa fe? Entonces, ¿cuántas personas están hablando aquí, están viendo su teléfono cuando están aquí? El hermano Freddy puede decirnos desde allá atrás. Vamos a Daniel 16. Hemos hecho muchas cosas en la vida para destruir la fe de las personas. Es una lástima. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que mostrarles a los hombres y mujeres que tenemos que hacer las cosas mejor. Y que creemos en Dios antes de la prueba y durante la prueba y después de la prueba.
Dame un segundo, estoy buscando la prédica, el versículo. ¿Saben? Es por eso que no me gusta el electrónico a veces, porque a veces nos atoramos. Pero bueno, ya lo encontramos. Vamos a Daniel 10:6. 6:10, perdón. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio. Él no trataba de esconderse. Él no cerró las puertas diciendo, ay, y pretendió que no tenía. No, él abrió las ventanas para que todos supieran. Tengo una alegría en mi espíritu. Yo tenía un conflicto, pero tengo una alegría en mi espíritu diciendo, hey, vamos a venir el sábado. A lo mejor ni siquiera puede que terminemos, pero yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Amén. Llévame a la cárcel, pero yo voy a estar aquí. Y porque yo voy a hacer lo que hice antes. Esto no es nada nuevo. Lo hago porque es un llamado para hacerlo. Y no pueden entender eso. Pero ¿por qué no puedes cerrar las puertas? Porque las personas hacen... Pero a mí no me importa lo que las demás personas hagan. Eso no tiene una relevancia aquí en el Shaddai con nosotros. ¿Saben? Escuchen esto. No importa lo que las demás personas están haciendo. No tiene relevancia en tu fe. Todos los demás están caminando, yéndose llenos de dudas, teniendo preguntas a Dios. No cuestiones a Dios. Tú sé la respuesta en el Señor. Tú sé el que sostiene la llave. Tú sé el que trae sanidad a ellos. Tú sé el ejemplo para ellos. Deja de estar buscando un ejemplo y sé uno. Cuando dice, había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado a Jerusalén. Se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Saben? Eso significaba algo para él. Fue una parte de él. No solamente lo que está haciendo, sino lo que él era y lo que estaba. Era un guerrero de oración. ¿Saben? Yo prediqué durante COVID porque es lo que soy, es lo que hago. Tenga un púlpito o no, yo voy a predicar, no importa si tengo este púlpito. Y si tú vivas conmigo, a lo mejor voy en la calle, tú vas a escucharme. Tú durante el día vas a escuchar la palabra de Dios porque es lo que hay en mí. Entonces, cuando los predicadores hicieron que quería decir que no había nada en ellos. Y muchos de ellos, cuando cerraron las puertas, decían, Dios, qué bueno que tú sigues abierto porque nuestra iglesia cerró. Y cuando regresaron, decían, hey, mi iglesia sigue abierta. ¿Por qué? Si consideras tu caminar con Dios, ¿por qué? Si no estás construyendo nada más que ti mismo. Y la iglesia no está para que tú mismo te fortalezcas, no es para fortalecer a los demás y poder compartir a otros y construir a otras personas, no para ti mismo. La palabra dicen que los débiles sean fuertes. ¿Por qué? Porque somos fuertes en el Señor. Lo que nos dice es, Señor, porque cuando nos dice, podemos ayudar a alguien. ¿Cuántos de nosotros han dicho que no puedes mover algo? Seamos honestos. Vean alrededor. Pocos de ustedes tienen que decirse ustedes mismos, yo tengo valor, yo tengo palabra, yo valgo y el Señor me llamó, yo tengo un propósito, tengo un plan, tengo un propósito, tengo un plan. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:27, Dios dice, ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable y ustedes confían en Dios. ¿Saben? Cuando yo nací, el Señor me escogió y el diablo lo escuchó. Porque dijo, hey, si tú quieres a ese, empiezo a destruir su vida antes de que crezca para que no pueda llenar su plan. Ah, tú quieres a aquel. Tienes que tener
yo voy a destruirlo para que no tome buenas decisiones. Pero Dios dice, no, Él lo va a hacer, Él puede, porque Dios te eligió, Él te eligió. Tú sabes qué es tener un sentimiento cuando juegas en un equipo y cuando tú eres el primero a ser elegido. Cuando a ti te eligen primero para algo y que dicen yo lo quiero a él. Nadie más me quiere que seas el último. O peor. O no quieres ser el capitán y tener la pelea de por qué no lo escogiste a él. Dices, oh bueno, Charlie. To- ¿Por qué? Porque si Dios te escogió a ti primero, Él no cometió un error. Él te escogió primero porque tú tenías la capacidad de ser efectivo. Pero tú tienes solamente la efectividad de ser efectivo cuando tú usas las herramientas y las usas correctamente. Si cierran las puertas, las personas que cerraron las puertas tenían las mismas herramientas, pero estaban escuchando la voz del enemigo y en vez de la voz de Dios. Cuando escucha la voz del Dios, Él te va a decir y vas a hacer las cosas diferentes, y no vas a escuchar las voces del enemigo. Y Dios te dice, yo te escogí y te voy a proveer, te voy a proveer. Dios te seleccionó. Hay personas que no pueden entender esto. Una persona que tiene un doctorado no puede entenderlo si trabaja conmigo. Yo no entiendo, me dice, yo no entiendo cómo haces lo que haces. Dice, bueno, únete al grupo, porque yo tampoco lo entiendo, pero está pasando. ¿Saben? Él te llamó que lo entendieras. Solamente te llamó para que lo siguieras y obedecieras. Me tomó décadas aceptar este llamado, porque estaba muy ocupado tratando de entenderlo. Decía, yo no puedo entender eso y solamente lo que tengo que hacer es obedecer. Pon a los, si saben, si llamó fuerte, ¿por qué dejas que las personas te llamen débiles? ¿Para qué? Cuando tú eres débil en el Señor te hace fuerte y eres más fuerte que los fuertes. ¿Has visto a esos hombres que en YouTube que son muy flacos y que hacen un power lift, que empiezan a levantar mucho peso y llega una persona delgado y están levantando muchísimo peso, pero están delgaditos y hay personas que están en shock por lo que hacen? Así somos nosotros. El mundo no puede entender la fuerza que tenemos. Que déjenme compartirles esto con ustedes. Un alcohólico es débil. Un drogadicto es débil. ¿Por qué no podemos manejar a nada en la vida? Cada mala noticia, ¿vamos a dónde? A la adicción. A destruirnos, a autodestruirnos. No queremos, pero lo hacemos. Y ahora, y ahora pueden tirarnos todo y nos vamos a mantener fuertes en el Señor. No lo entiendo. Porque Él te llena de energía para ser más fuerte. Y Dios también te libera. Es difícil creer cómo las personas viven en la mentira. Así que muchas personas no creen en ti mismo si tú no crees en ti mismo. Entonces, crees o vives sin que no tienes un valor. ¿Saben? Dios creó algo valioso de las personas que te están rechazando, ¿no? Pero no solo va a pasar. Tú tienes efectivamente aplicar la voz, la palabra del Señor en ti mismo y caminar a través de ella y creer con todas tus fuerzas que Él es capaz de hacerla diferente. Si aprendiste algo, vamos a darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Aleluya.